Seguimos oyendo voces en este día, las horas después de que se anuncie el triunfo de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Esto que ha impactado al mundo, desde luego, nos tiene en shock lo que esto significa por el perfil, por las características, por sus promesas de campaña, por todo lo que engloba el nombre Donald Trump. Hemos enlazado y le aprecio muchísimo que me tome esta comunicación para seguir sumando todas las voces posibles en este momento a nuestro muy estimado y reconocido Jorge Ramos, periodista mexicano que ha trabajado durante los últimos 30 años. Celebramos tus 30 años, Jorge, en los Estados Unidos. Consumatum est, Jorge Ramos, ¿qué dices de todo esto? Bueno, lo que dice es que había un Estados Unidos que no queríamos ver. Carmen, yo creo que nos equivocamos en muchas cosas los periodistas. Yo creo que no vimos esa gran noticia que estaba frente a nosotros. Los encuestadores no supieron medirlo. Pasó algo muy similar a lo de Brexit y a lo del acuerdo de paz en Colombia. Y ganó el miedo, ganó el odio, ganó la intolerancia, ganó el temor al cambio demográfico, y ha sido un latigazo de los grupos blancos en los Estados Unidos, particularmente de las zonas rurales, que salieron a decir sí a Donald Trump y no a los candidatos institucionales. Yo creo que estamos en un momento en donde los candidatos del cambio, los outsiders, los que venían de fuera, tenían muchas posibilidades, y yo sé, como inmigrante, estoy bombardeado de amenazas, de insultos. Imagínate lo que son niños inmigrantes y lo que está ocurriendo con los mexicanos aquí en Estados Unidos. ¿Qué tipo de situaciones puedes describir? Es decir, ¿se exacerba desde luego la agresión a los migrantes? ¿De qué manera se están ocurriendo las cosas? Sí, lo que estoy viendo y experimentando personalmente son ataques personales, insultos. Es el mismo discurso de Donald Trump, pero después de la elección y con saña. A ver, no se nos puede olvidar lo básico, que Donald Trump prometió el horror para los mexicanos en Estados Unidos. Prometió un muro, prometió deportar a 11 millones en 2 años. Esto significa deportar, imagínate, Carmen, 15,000 personas por día, no sé si lo va a hacer o no, quitarle la ciudadanía a los niños de padres indocumentados, muchos de origen mexicano, y la tragedia de quitarle los permisos de trabajo a 1 millón de Dreamers, estos jóvenes que con mucho trabajo han logrado sus permisos gracias a la acción ejecutiva de Barack Obama, quitarlo el primer día que llegue. Así que muchos votantes norteamericanos votaron por el horror, y el horror llegó. Así que eso es lo que tenemos aquí, y no queda más que darle cara, enfrentarlo y reconocer que, como Elie Wiesel, que no hay seres humanos indocumentados, no hay seres humanos ilegales, y estamos ante un juego totalmente nuevo. Nunca en mis 33 años había visto yo algo parecido. Y muchos están, Carmen, también con la esperanza de que, bueno, a lo mejor Donald Trump no es tan malo como decía. No, Donald Trump es lo que es. O sea, no podemos quitarnos eso de la cabeza. Donald Trump es exactamente lo que es. Un tipo que hizo comentarios racistas, sexistas, que atacó a muchos grupos, y que ahora va a ser presidente de los Estados Unidos. Dices, Jorge, que tú personalmente has recibido agresiones en las últimas horas, en los últimos días, en las últimas semanas. ¿De qué tipo y provenientes de dónde? Mira, entra a mi cuenta de Twitter o de Facebook y te encontrarás los insultos más creativos. Y fíjate, lo mismo que me había dicho Donald Trump, ese go back to Univision, que es lárgate de aquí. ¿Univision? Eso mismo repetido en muchas formas distintas. Es que ojalá me deporten, ojalá los mexicanos nos vayamos de aquí, este no es también nuestro país. En fin, es ese tipo. Basta con que entres a mi cuenta, y no es nada mi cuenta, a nuestra cuenta de Twitter en Univision, o que veas lo que ha ocurrido con todos aquellos que habían tenido una posición firme frente al racismo y el sexismo de Donald Trump, para que te des cuenta que hoy es la fiesta de los intolerantes, hoy es la fiesta de los que apoyaron a Trump. Y a ver, Carmen, aquí también hay que tener un poquito de humildad. Nos equivocamos como periodistas, o sea, nos equivocamos al no darnos cuenta del apoyo enorme que tenía Donald Trump. Ganó todo, Carmen, ganó todo. Ganó todo. Increíble, tantos
miles de inmigrantes que votaron por él. No hay categoría en la que Donald Trump no le haya ido bien. No había manera para Hillary Clinton de ganar así. Era una candidata con muchas equivocaciones también, pero creemos que sus equivocaciones frente al sexismo y al racismo de Donald Trump tendrían mayores posibilidades, y en todo nos equivocan. ¿Cómo explicar, bueno, todo, pero cómo explicar el tema del voto latino? Algo contra natura, algo absurdo, algo que no se entiende, a menos que tengas alguna idea que pueda ayudar a comprender lo que no es fácil. Sí, no sé qué números estás viendo, Carmen. Yo he oído, pero falta todavía, que pudo haber llegado cerca al 30%. Esto a mí me sorprende mucho porque Romney, con 27%, perdió hace 4 años. La única forma de explicarlo son inmigrantes o hijos de inmigrantes que se olvidaron de sus orígenes. Y luego también, a ver, hay que ser muy honestos aquí. Hay una parte de Estados Unidos que está dolida, una parte blanca de Estados Unidos que nos acusa, como siempre, cada vez que hay problemas de seguridad y económico, que nos acusa a los inmigrantes, a los que venimos de fuera, de los principales problemas del país. Hay una parte de Estados Unidos que cree que los inmigrantes y los extranjeros son la culpa de que hayan perdido el trabajo, de que los salarios no hayan aumentado como ellos esperaban, de que los seguros de salud vayan a aumentar, y se lo están cobrando. Así que yo creo que son esas dos partes, una situación real, económica, en donde la gente no siente que está mejorando, que siente que le están quitando los empleos, y por otra parte, esta incomprensión de culpar al de fuera por los problemas de los de dentro. Hillary Clinton, Jorge Ramos, ¿qué dices de ella? ¿No estuvo a la altura? ¿Cuál es la definición que harías de una campaña como la de Hillary, que finalmente no logró vencer a un personaje como Trump? Bueno, estaban más equivocados que nosotros todavía. ¿Todavía? Sus encuestas, bueno, porque creían que iban a ganar, porque creían que su candidata, a pesar de todos sus errores, iba a poder ganar. Hay que ahora sí darle un poquito más de peso a lo que hizo el director del FBI. Obviamente tuvo un impacto. Hay que darle más peso a el haber borrado 30,000 INEs. La gente ya no creía en ella. La gente tenía serias dudas sobre ella. Y el cálculo equivocado fue creer que su falta de credibilidad iba a ser menos importante que el racismo y el sexismo de Donald Trump. Al final de cuentas, la gente votó por un cambio. La gente votó por el no político, por el de fuera. Y Hillary Clinton si existe una política institucional típica, tradicional, es ella. O sea, ella viene de un grupo de poder, del grupo de los Clinton, y ella es una política que reflejaba el status quo. Bueno, los norteamericanos ayer se levantaron a decir: no queremos más de ese status quo. Pues uno podría imaginar, Jorge Ramos, tratando de adivinar qué pasaba tanto en la Casa Blanca como en el equipo de campaña y la propia Hillary Clinton, estaba el mundo, y ellos no tenían que ser la excepción, en shock, literalmente. Sí, y imagínate lo que va a pasar el 20 de enero del 2017, cuando haya ese cambio de poder. Imagínate. Entonces, Barack Obama, escena. un presidente que ha dicho que Trump no está calificado para ser presidente, y que le va a entregar el poder Barack Obama a la persona que durante años dudó siquiera que había nacido en los Estados Unidos. Y esto es, mira, otra de las cosas que nos equivocamos es, creíamos que con la elección de Barack Obama el racismo y la discriminación, por lo menos si no iban a desaparecer, iban a disminuir. Pero no se nos olvide que este es un país que creció, que nació con la esclavitud, que vivió décadas de racismo y que todavía hay mucha discriminación y segregación. Creímos nos creímos el cuento de que el racismo iba a desaparecer, y este es un latigazo, Este es un latigazo de los que creen como Donald Trump. Nos hemos pasado, tú y yo y millones de periodistas, tratando de explicar el fenómeno de Donald Trump. Es muy sencillo, Carmen. Hay millones que piensan como él, punto. Hay millones que son como él, punto. Y esos millones salieron a votar ayer en grandes números, con mucho malestar y con más fuerza que toda la oposición a Donald Trump.
Con más fuerza de la que se había imaginado el mundo mismo y los analistas, los periodistas y los que se supone analizamos la realidad. Cerramos, Jorge Ramos, este encuentro contigo, que agradezco mucho, preguntando por los contrapesos. Una figura así, con un Congreso republicano, con lo que pueda significar esta distribución del poder político formal, requiere, como nunca, contrapesos. El papel de la prensa, el papel de los periodistas, alguien como tú, que has tenido situaciones tan complicadas, digámoslo así, con el propio Donald Trump, tan sui generis en una democracia, como esa escena que te tocó vivir de un guardaespaldas que te sacaba de una conferencia de prensa, que si bien regresaste a ella, la escena quedó ahí como uno de los momentos más ilustrativos de quién es Donald Trump respecto a la libertad de expresión, a la prensa, a la crítica y a quien opina distinto que él. ¿Qué dice Jorge Ramos en un momento como este del papel que le toca jugar a los intelectuales, a la academia, a la prensa, a los periodistas? Mira, yo creo que y esto no te lo tengo que decir a ti porque tú nos has enseñado qué hacer ante la adversidad y ante el abuso del poder, ¿no? Así que nuestro papel como periodistas es estar en la oposición. Mientras más cerca del poder estás, más peligroso. Y nuestro papel sigue siendo cuestionar a los que están en el poder, cuestionar a los que quieren llegar al poder, hacer las preguntas incómodas y estar del otro lado. Cuando nos empezamos a acercar al poder, nos estamos equivocando. Nuestro lugar no es en el círculo rojo, sino es siempre fuera del círculo rojo. Y haciendo preguntas. Creo que si preguntamos, Carmen, creo que si cuestionamos, no nos vamos a equivocar. Esa es nuestra labor y a nivel periodístico. O sea, no me queda la menor duda que me tocará ser un periodista de oposición y listo, ya. Y ahora políticamente, yo creo que se busca líder. Políticamente se buscan líderes del Partido Demócrata que se puedan enfrentar a Donald Trump, porque ya está claro que la vieja guardia del Partido Demócrata no funcionó. Y no hay líderes. ¿Dónde están los líderes jóvenes del Partido Demócrata? ¿Quién va a ser esa oposición? ¿Quién va a ser esa figura de oposición que se le va a enfrentar a Hillary Clinton? No la tenemos ahorita acá. Y eso es grave porque los demócratas no se prepararon, pero yo creo que estamos a cuestión de unos meses de ver quién surge como el principal líder de la oposición política en los Estados Unidos. Y no lo veo ahorita. Imagínate, quisiera poderte dar una lista de 10 nombres y no se me ocurre ni siquiera uno. Jorge Ramos, se buscan líderes en los Estados Unidos, te digo yo desde acá, se buscan líderes en México. Tú que naciste aquí, ¿qué me dices de esta otra parte? Porque México tendrá que reinventarse para enfrentar este enorme desafío. Se buscan líderes en México. Claro, porque México va a ser, ya es el país más afectado por la elección de Donald Trump, sin la menor duda. México ya va a sufrir enormes consecuencias. A ver, yo dudo que vaya a haber una fuerza de deportación para sacar a 11 millones de inmigrantes indocumentados, de los cuales, Carmen, yo calculo que 6 o 7 son de origen mexicano. Entonces, Donald Trump es un bully con todo el poder y con todo el dinero del mundo. Ahora sí, y no estamos exagerando. Y cuando él dice que México va a pagar por el muro, lo que está diciendo, ya en términos más técnicos, es que con los 12,000 o 13,000 millones de dólares que envían los mexicanos desde aquí hacia México, que él va a empezar a sacar el dinero de ahí, poniendo tarifas, impuestos para pagar su muro. O sea, Trump es un tipo muy orgulloso, muy arrogante, y va a asegurarse de que ese muro sea pagado por México. Claro, no directamente, no por parte del gobierno, pero eso es, digamos, una de las primeras consecuencias, que el dinero que envían los mexicanos a México va a ser inmediatamente intervenido, me parece. Segundo, que sí va a ir con su muro. Es una estupidez, los muros no sirven. 40% de la gente que viene de México acá viene con visa o con boleto de avión, pero va a empezar a construir su muro. Y tercero, que es lo más grave, lo más duro, es que no sé cómo se va a echar atrás de su promesa de deportar, pero los primeros que va a deportar son mexicanos. Mexicanos que no son criminales, ni terroristas, ni violadores, y que
que tan pronto empiece un ICE, que es la Fuerza Migratoria de los Estados Unidos, a actuar, van a empezar las deportaciones. No, Trump prometió las deportaciones masivas más grandes de la historia de los Estados Unidos. No sé si los cumpla, pero hoy te aseguro que hay muchos mexicanos que se levantaron, olvídate de miedo, se levantaron con pánico. Hay niños que se levantaron preguntando quién es el próximo presidente, papá, y que al decirles se echaron a llorar. Quisiera pintarte las cosas de otra forma, pero no puedo. Jorge Ramos, para cerrar, ahora sí, el perfil del personaje da para pensar mil cosas. Es impredecible, es voluble, ha dicho una cosa, ha dicho la otra, es un personaje absolutamente inquietante por los cuatro costados. ¿Crees, Jorge Ramos, que un personaje así, con estas características, independientemente del discurso de la madrugada, donde lanza una señal de reconciliación, de unidad, etcétera, independientemente del mensaje de la madrugada, hemos visto actuar y hablar a Donald Trump? ¿Lo crees capaz de apretar el botón rojo? Es decir, ¿lo crees capaz de que en una acción no suficientemente calibrada con el mayor poder del mundo en esta materia, sea capaz de apretar el botón rojo? El otro día Hillary Clinton contaba que para apretar el botón rojo de un ataque nuclear son solo 4 minutos, desde que el presidente da la orden, pasa por el Departamento de Defensa y una serie de filtros, y yo creo que aquí solo me remito a las propias palabras de Donald Trump, que durante la campaña expresó muy poca severidad y preocupación ante el uso de armas nucleares. Ojalá que nos equivoquemos aquí, ojalá que nos equivoquemos, pero imagínate que el bully de la escuela te lleva la torta, le pega a tus hermanos y no le pasa nada. Ahora el bully más grande del mundo tiene todo el dinero y todo el poder del mundo. Eso es a lo que nos enfrentamos. Y me preocupa la respuesta del gobierno mexicano. Acabo de ver el tuit de Peña Nieto y sigue con la misma tibieza y mediocridad de siempre. A los bullies que les tienen que enfrentar con fuerza y con determinación, no invitarlos a dar una conferencia de prensa que luego te roban. Y hay que decirles que no desde un principio. Y ese tuit que yo vi hoy de Peña Nieto es muy preocupante porque no es un no. No es un no, voy a salir a defender a los mexicanos. No es un no vamos a permitir que nos falte al respeto. No es un no, sino es un felicidades. Y yo creo que México no está para estar felicitando a Donald Trump. México no está para estar felicitando a Donald Trump, como lo hizo en sus tweets el presidente de México. Jorge Ramos, colega periodista, gracias por esta conversación. Mantengámonos en contacto. Es un momento histórico, muy difícil, y este enorme desafío para Estados Unidos, para México y para el mundo. Gracias por estar aquí y hasta la próxima. Gracias, Carmen. Y tú nos estás dando el ejemplo, ¿eh? No te gusta oírlo, pero es cierto. Gracias. Jorge, un abrazo para ti y hasta la próxima. Y gracias a usted por estar siguiendo esta cobertura. Seguimos sumando voces, seguimos escuchando lo que en este momento es obligado escuchar. Economistas, politólogos, periodistas, todo lo que significa para efectos de una comprensión del momento histórico, una tarea de los periodistas y en este caso desde nuestro portal. Gracias por estar aquí y seguir.